Manuel Fernández Ordóñez, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Manuel Fernández Ordóñez es licenciado en física, se doctoró con una tesis sobre dinámica nuclear relativista, sea eso lo que sea. Y tras una temporada dedicada a la investigación, emprendió una exitosa carrera en la empresa privada, que compagina con la divulgación a través de una intensa actividad en redes sociales y en medios de comunicación y con la escritura de libros con títulos decididamente provocativos, como Energía nuclear, sí, por favor, y sobre todo En busca de la libertad, el planeta en peligro. ¿Y por qué me parece a mí este segundo título tan provocativo? Pues porque cada vez que surge un contratiempo, lo primero que la gente se plantea es: ¿y esto cómo no está regulado? Da igual que sea un vertido de petróleo, da igual que sea un incendio forestal o una subida del precio de la luz, la gente dice: ¿esto cómo no está regulado? Hay que hacer una ley que lo prohíba, por Dios. Y así nos hemos ido cargando de leyes que lo prohíben todo, desde el comercio de marfil hasta los contratos temporales o las emisiones de CO2, con un éxito perfectamente descriptible, como se imaginarán, porque los hechos son cosas muy tercas, como dicen los ingleses. Manuel piensa, por el contrario, y de ahí que lo considere yo un provocador, que hay que dejar que la gente se entienda y se arregle ella sola, que la mayor parte de las veces el Estado lo único que hace es enredar y empeorarlo todo, y que la libertad es, en suma, lo que puede redimir este planeta, porque ya lo ha hecho, además, en el pasado. Y mi primera pregunta va justamente en esa dirección. ¿Cómo te hiciste liberal y, sobre todo, por qué te dio por la divulgación? Bueno, la divulgación es de hace muchos años ya, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a la ciencia tenemos una especie de obligación moral, entre comillas, de explicar lo que hacemos, ¿no? y de divulgar lo que hacemos. Yo creo que la divulgación es una parte inseparable de la ciencia. Eso lo hago desde hace muchos años. Yo tenía un blog hace muchísimos años, probablemente fuera uno de los primeros blogs en España, ¿no? En Blogspot, hace ya un montón de años. Luego también gestioné el blog de Ciencia y Tecnología Nuclear de la Comunidad de Madrid, con otros compañeros, hace también muchos años, y luego ya, bueno, pues creé mi propio blog y mis propias redes, etcétera, etcétera. Eso viene de hace mucho. El liberalismo vino más tarde, porque es una vocación tardía, mi gusto por la economía, ¿no? Al final yo creo que tenemos un sistema educativo que tiene muchas carencias, y una de ellas es que tenemos poca multidisciplinaridad, si lo queremos llamar, ¿no? Al final uno se enfoca mucho en lo suyo. Yo llevaba muchísimos años estudiando física, haciendo cosas de física, y acabando mi tesis doctoral fue cuando me di cuenta que yo en realidad no entendía nada del mundo que me rodeaba. Sí, eso que llamaba Ortega la barbarie del especialismo, ¿no? Exacto, la barbarie es que ya el especialismo empieza a ser ya casi como un sacerdocio, ¿no? Pero la realidad es que yo iba por el mundo y decía: no, uno no puede ir por el mundo sin saber lo que es la inflación, ¿no? O sin saber, yo qué sé, qué es el precio del dinero, cómo se fijan los tipos de interés, si los fijara el mercado y no los bancos centrales, ¿no? Muchas carencias, muchísimas, hasta el punto que dije: bueno, esto no, hay que ponerle remedio, ¿no? Y me puse a estudiar. Y claro, lo bueno de estudiar por tu cuenta es que no tienes que estudiar lo que el Estado te obliga, ¿no? Por lo tanto, pude directamente saltarme el falaz keynesianismo e ir directamente a descubrir a von Baberk y a Mises y a Hayek y a Rothbard y a toda esta gente, ¿no? Que me enseñó que otro mundo económico era posible y que en realidad está todo pensado casi, ¿no? Y que estamos permanentemente revisitando ideas que ya se han demostrado fallidas hace décadas, incluso siglos, pero ahí seguimos pegándole cabezazos a la misma pared, ¿no? Claro, aquí estuvo Juan Ramón Rayo y me decía que él inicialmente, el desencadenante para estudiar economía fue la crisis del año 93 y que él inicialmente tenía unas ideas pues socialdemócratas, pero que rápidamente se dio cuenta de que aquello no funcionaba. Él leyó La economía en una lección. De Hazlitt, como yo, sí, sí. Claro, y dijo: caramba, y entonces se dio cuenta de un tema que mencionas en tu libro, lo que se ve y lo que no se ve. O sea, un buen economista se fija no solo en lo que se ve, sino también en el impacto de las medidas que adoptamos en lo que no se ven. Y que, claro, luego hablaremos de esto.
Porque yo quería preguntarte antes que lo que inunda los medios de comunicación es un futuro apocalíptico. Recuerdo hace poco viendo una serie de televisión, el Lotus Blanco creo que se llama. Uno de los personajes dice que ha decidido no tener hijos porque no quiere traerlos a un mundo tan desahuciado. Ujú. ¿Por qué qué interés tienen las autoridades en inundarnos de miedo y por qué nos dejamos inundar de miedo tan fácilmente? Bueno, decía Steve Pinker, ¿no?, que el ser humano está predispuesto a las noticias negativas. A uno le bombardean con noticias positivas, como esta casa, ¿no?, que acaba de sacar The Positive. Y bueno, sí, las escucha, pero parece que le entran por un oído y le salen por el otro, ¿no? Sin embargo, cuando a alguien le cuenta algo negativo, enseguida uno se pone alerta, ¿no? Parece que estamos genéticamente programados o predispuestos para prestar especial atención a las noticias negativas porque probablemente puedan tener alguna repercusión sobre nosotros y tenemos que tomar algún tipo de acción, ¿no? Claro, esto hay muchos colectivos que lo saben. No solo los políticos, también los medios de comunicación, ¿no?, que explotan ese lado sensacionalista de todo lo que sucede todos los días en el mundo, ¿no? Uno ve el telediario y puede aparecer una noticia positiva, y probablemente que algún equipo español haya ganado algo, y el resto, todo es el apocalipsis, ¿no? Hasta el punto de que esto que tú comentas no es algo real. Hay movimientos sociales que abogan por no tener hijos porque, vamos, el mundo se va poco menos que a acabar, ¿no? E incluso lo decía Obama, y yo estoy muy de acuerdo, si hay que elegir un periodo de la historia en el que nacer, desde luego es este. No hay ningún periodo de la historia de la humanidad que sea mejor que este. Y seguramente mañana sea todavía mejor y el mundo sea cada vez un lugar mejor, lejos de ser cada vez un lugar peor. Aún así, pese a los datos, pese a la realidad apabullante de las estadísticas, el discurso que cala es el que el mundo está un poco menos que acabándose. Porque los datos objetivos son buenos, ¿no? Dicen exactamente lo contrario. Es decir, el mundo nunca ha estado en una situación mejor, lo cual no quiere decir que el mundo esté en una buena situación. Claro. Separemos las dos cosas. Es decir, en el mundo sigue habiendo 800 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, sigue habiendo 4.000 millones de personas que viven con menos de $10 al día, siguen muriendo 300.000 mujeres al año por problemas durante el embarazo o durante el parto, siguen muriendo 400.000 personas al año por malaria, sigue habiendo millones de personas que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a combustibles líquidos, gas, para cocinar, y cocinan en el interior de sus casas cremando excrementos de animales secos. Pero cualquiera de esos parámetros que analicemos en el pasado era mucho peor. Es decir, hoy menos del 10% de la población mundial está en situación de pobreza extrema, con menos de $2 al día, $1,9 al día. Pero es que en 1800 era el 90% de la población la que estaba por debajo del umbral de la extrema pobreza. Por tanto, el mundo está cada vez mejor y nunca el mundo fue mejor que ahora. Esa es la realidad. Lo que pasa es que lo que nos venden es otra cosa y parece que además la queremos creer. Sí, sí. Dedicas muchas páginas En busca de la libertad a criticar a Thomas Malthus. Tanto sus predicciones como las de los neomalthusianos jamás se han materializado. Sin embargo, no termina de perder popularidad, ¿no? Es algo que me llama extraordinariamente la atención. Que tú puedes estar toda una carrera profesional haciendo predicciones que no se cumplen nunca y aún así tú no pierdas tu halo de intelectualidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con Paul Ehrlich, que escribió el entomólogo, que escribió en los 70 The Population Bomb, ¿no? Decía que, bueno, ya el mundo no debería existir hoy, según Paul Ehrlich. Tiene 90 y pico años, sigue vivo. Hacía unas predicciones verdaderamente apocalípticas. Yo en el libro describo muchas de ellas con las referencias para que la gente pudiera contrastar que realmente lo dijo y realmente lo escribió, ese tipo de, digámoslo claramente, sandeces, y con 90 y pico años todavía le dieron 1 hora de prime time en la televisión americana hace 3, 4 meses y seguía repitiendo las mismas sandeces. Claro, pero Paul Ehrlich, creo recordar que una de las cosas que decía, él escribe su libro en los años 70, a principios de los 70, sí. Y decía que en los años 80
habría hambrunas no en la India, sino en todo el mundo. En todo el mundo, en Inglaterra. Y que Inglaterra ya no iba a existir, y que Estados Unidos la población sería la mitad, y que cualquier cosa que a uno se le ocurra, ¿no? Que el aire sería irrespirable, que la contaminación haría que hubiéramos muerto millones y millones de personas. En fin, todo esto se fundamenta en una falacia, que es la siguiente, que es muy fácil de entender cuando uno se baja de la ciencia. Recordemos que Paul Ehrlich es un entomólogo. Y aquí hay una cosa que es muy importante que tenemos que decir, porque fue una de las cosas que a mí más me costó comprender, que es que las ciencias sociales son increíblemente más complejas que las ciencias naturales. Mucho más. O sea, los científicos que solemos mirar a los de letras así por encima del hombro, darme cuenta que en realidad lo que ellos hacen es mucho más complejo que la mecánica cuántica, fue algo de decir, yo decía, no puede ser. Pues sí, es. Lo explica muy bien Huerta de Soto, el profesor Huerta de Soto. Porque las ciencias sociales lidian con seres humanos, y los seres humanos tienen voluntad, algo que los átomos no tienen y las hormigas tampoco. Entonces, los seres humanos toman decisiones, conscientes, inconscientes, aleatorias, que son condicionadas por miles de variables que uno no puede controlar y por tanto no puede predecir, ¿no? Entonces, cuando yo cojo un conjunto de átomos y yo sé cuál es la vida media de ese átomo, yo sé que si voy a mirar exactamente después de un periodo de semidesintegración me voy a encontrar con la mitad de átomos. Y esa ley es innegociable y no va a cambiar nunca, ¿no? Pero si yo cojo un conjunto de españoles y digo, estos a quiénes van a votar dentro de 3 meses, el único que se lo sabe es Tezanos. El resto no lo podemos saber, ¿no? Entonces, lo que sucede es que Paul Ehrlich, como muchos otros que han fallado modelando este tipo de cosas, han considerado que los seres humanos son como hormigas, o como elefantes, o como ciervos, ¿no? Y el ser humano tiene una cosa que le distingue del resto de los animales, y es que puede pensar. Puede pensar. Por tanto, el ser humano no utiliza los recursos naturales como los utilizan el resto de animales, tal y como se los encuentra en la naturaleza, sino que el ser humano crea sus propios recursos. Y eso es algo que los neomalthusianos, incluso Malthus, no fueron capaces de comprender jamás. O sea, los límites de un sistema económico no son los límites físicos del sistema económico, son los límites económicos del sistema económico. Es decir, yo pongo siempre un ejemplo, que es muy absurdo, pero es muy visual. La edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿vale? La edad de piedra se acabó porque el ser humano desarrolló una nueva tecnología y pudo entrar en la edad de los metales. Por tanto, ¿cuándo se va a acabar el petróleo? Que es una de las cosas que nos dicen. Pues nunca, no se va a acabar nunca. Porque el ser humano no está interesado en el petróleo per se. Al ser humano no le interesa nada el petróleo. Al ser humano lo que le interesa es los beneficios que otorga el petróleo. Yo lo que quiero del petróleo es que mi coche se mueva. Yo lo que quiero del petróleo es que las bombillas se enciendan. Yo lo que quiero del petróleo es que haya bolsas de plástico. Si mañana mi coche se mueve con hidrógeno o con electricidad que produce las energías renovables, pues yo no usaré más el petróleo. Yo no le tengo ningún cariño al petróleo especial, ¿no? Si mañana mis luces se encienden con paneles solares, pues yo no usaré más petróleo. Tanto, ¿cuándo se va a acabar el petróleo? Nunca, jamás. Tendremos tecnologías nuevas que harán que dejemos de usar el petróleo. Claro, eso es lo que dice Paul Romer, ¿no? De que una cosa son las materias primas y otra cosa son los recursos. Los recursos son materias primas más ideas, y las ideas son, por definición, inagotables. Infinitas. Entonces, claro, los recursos en ese sentido son infinitos. Vamos un poco al origen de la riqueza, porque ese es el título exacto que le pone Adam Smith a su libro. No habla del origen de la pobreza, no, porque a pesar de lo que dice Yone Belarra, que la pobreza no es un fenómeno natural, sino que responde a una manera de hacer política en el pasado, la pobreza es exactamente eso, un fenómeno natural, ¿no? Adam Smith llama su libro sobre la causa de la riqueza de las naciones, y esto lo explicaba muy bien Pedro Schwartz, que no lo llama sobre la causa de la pobreza de las naciones, perdón. ¿Por qué? Porque ser pobre no tiene causa, ser pobre es lo normal. Ser pobre es la condición natural del ser humano. Ser rico es una condición no natural que el ser humano conquista a la pobreza durante milenios con el uso de tecnología que el ser humano crea. Por eso, un ciervo nunca va a dejar de ser pobre, en el sentido de que vive en una economía de subsistencia, ¿no?
Y nosotros sí conseguimos abandonar las economías de subsistencia. ¿Cómo? Con ahorro, inversión en capital, que luego hablamos de esto, ¿no? Entonces, la condición natural del ser humano es la pobreza. La pobreza no es una condición política, como dice Ione Belarra. Está absolutamente equivocada, ¿no? Entonces, cuando tus premisas son equivocadas, las políticas que haces, pues inexorablemente tienen que estar equivocadas, ¿no? La riqueza surge cuando se dan una serie de condiciones. Una serie de condiciones. Una de las cuales, fundamentales, es la libertad. Sin libertad no hay progreso, sin libertad no hay riqueza. Con autoritarismo y totalitarismo lo único que se perpetúa es la miseria y la pobreza. Lo hemos visto tantas veces a lo largo de la historia que llama poderosamente la atención que no sea obvio para todos, pero parece que no lo es, claro. Claro, porque entrevistaba hace poco a Deirdre McCloskey y me explicaba que el chispazo que encendió el motor del progreso fue la revuelta de los Países Bajos contra los Habsburgo. O sea que los españoles en realidad tenemos una gran responsabilidad en el origen de la revolución industrial porque matamos a todos los aristócratas, tuvieron que ser sustituidos por los burgueses y estos trajeron unos valores entre los que figuraba efectivamente la libertad. Y como dice de McCloskey, si quieres ser rico, si quieres que seamos ricos, déjame en paz. Yo tuve la ocasión de desayunar hace unas semanas con Deirdre McCloskey aquí en Madrid. Estuvimos hablando también de este tema. Sin embargo, yo ahí no puedo decir que no estoy de acuerdo con McCloskey, pero hay muchos más matices. Es decir, establecer el origen de la revolución industrial en un punto concreto es muy difícil. ¿Por qué? Porque la revolución industrial se fragua. Al final surge en Inglaterra, pero podría haber surgido en el norte de Italia en el siglo XV, donde también se dieron una serie de circunstancias muy parecidas a la Inglaterra del XVII y XVIII, pudieron surgir en la Holanda, en los Países Bajos de los siglos XVI y XVII, con la revolución de los Habsburgo que comentas, efectivamente, al final surge en Inglaterra y surge por una serie de características que digamos, toma elementos de la Italia del XV, como por ejemplo la creación de la banca, que surge en la Italia del XV, la creación de las sociedades anónimas o la creación de la bolsa, que surge en la Holanda del XVI y XVII, todo eso son instituciones que surgen históricamente, no en Inglaterra, pero que Inglaterra ya las encuentra hechas. Con lo que tiene ya muchas piezas puestas para la revolución industrial. Y dice, es que tenía mucho carbón. Bueno, también lo tenía Alemania, pero la revolución industrial no fue en Alemania, fue en Inglaterra, ¿no? Hay un elemento diferenciador que también tienen un papel fundamental los españoles. Los españoles tenemos un papel clave en la historia, y en la historia de la revolución industrial también. Hay un ingrediente, que esa es la tesis del historiador, grandísimo historiador que tenemos en España, que es Alberto Garín, y grandísimo divulgador de la historia, que es que los ingleses lo que tenían era un mercado, que no tuvieron los italianos ni tuvieron los holandeses. Tenían un mercado donde vender sus productos, que era la América del siglo XVIII. Ese mercado no existía en la Italia del XV y no existía, era muy incipiente en la Holanda del XVI y XVII, pero sí era un mercado consolidado en la Inglaterra del XVIII. Eso unido a la política proteccionista que tenía el Imperio Español en aquella época favoreció el contrabando inglés en América. Como explica Garín, en Haití, en algunas zonas de América, él hizo excavaciones en Guatemala, el 80% de la loza que había era loza de contrabando inglés. Por tanto, Inglaterra encontró un mercado que no encontraron otros y eso favoreció la explosión de la revolución industrial, porque no puede haber una revolución industrial sin un aumento enorme de la producción que no puede haber si no tienes mercado. Claro. Sí, aunque hay la ley de Say dice que si generas la oferta, creas su propia demanda, esto efectivamente si te pones a producir y luego no tienes dónde venderlo, pues en principio puede ser un problema. Y no corremos el riesgo, porque esto mencionas en tu libro un párrafo del Manifiesto Comunista muy citado, que es en donde Marx y Engels dicen que la burguesía ha creado una cantidad de riqueza desconocida en la historia de la humanidad, nunca antes. Y estamos hablando de mediados de 1845, creo que es el Manifiesto Comunista. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Imagínate que si Marx levantara la cabeza y viera lo que es el mundo actual, se quedaría alucinado. ¿No corremos el riesgo de destruir el planeta con este apetito voraz por las materias primas? Hay varios conceptos que son
complicados también de explicar porque son antiintuitivos. Claro, es que está muy asociado el movimiento del medio ambiente contra el capitalismo. O sea, se considera que el capitalismo es incompatible con la preservación del entorno. Claro, yo a esta gente le pregunto qué es compatible con la preservación del entorno entonces. ¿La Unión Soviética era compatible con la preservación del entorno? ¿Corea del Norte es compatible con la preservación del entorno? ¿La Venezuela actual o la Cuba actual son compatibles con la preservación del entorno? Lo importante en los sistemas económicos y sociales son los incentivos que se dan, ¿no? El incentivo de un sistema intervenido en los cuales no existen precios es a derrochar recursos, por definición. El incentivo de un sistema capitalista que lo que busca son los beneficios, los incentivos son hacer más con menos. Y eso automáticamente te lleva a conservar, porque el empresario que consiga hacer lo mismo utilizando menos recursos naturales va a tener más beneficios. Y por tanto va a conseguir expulsar del mercado a los menos eficientes y va a conseguir que en conjunto los recursos naturales se exploten de manera más eficiente. Cuando uno observa la evolución de los países en las últimas décadas, uno puede hacer una curva conceptual que se llama curva de Kuznets, que es el impacto medioambiental que las sociedades tienen, ¿no? Cuando una sociedad es muy pobre, su impacto medioambiental es muy pequeño. Claro, esto es lo que parecen postular algunos. Dice, bueno, pues volvamos a la prehistoria y tendremos un impacto cero. Dice, bueno, vuelve tú, yo no quiero, ¿no? A medida que una sociedad va avanzando, su impacto en la naturaleza es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque está preocupada de progresar, preocupada de crecer, preocupada de generar riqueza y los recursos naturales no son una prioridad. No lo son. Están preocupados por comer, por resguardarse del frío, por tener que vestir, por criar a sus hijos y que no se mueran, etcétera, etcétera. El impacto sobre el medio ambiente es mayor. Pero llega un momento dado en que esa curva alcanza un pico, que es en un momento determinado la sociedad es ya tan rica y el nivel de bienestar es tan grande que la propia sociedad empieza a preocuparse por los recursos naturales. Cuando tú tienes tus necesidades básicas resueltas, tú empiezas a preocuparte de que no quieres vivir al lado de un río contaminado o no quieres vivir en una ciudad cuyo aire es negro de hollín. Simplemente no quieres. Y empiezas a demandar otras cosas. Y entonces el impacto medioambiental empieza a bajar, incluso siendo capaces de generar más riqueza. Por eso en las sociedades ricas tenemos un respeto por el medio ambiente mucho mayor que sociedades menos avanzadas que la nuestra, ¿no? Y eso se soluciona con desarrollo. Y el desarrollo viene de la mano de la libertad, de la inversión y del capitalismo, y no de ningún otro sistema económico, por mucho que nos quieran vender. Por tanto, si queremos preservar el medio ambiente, más capitalismo, más ahorro y, como diría Anxo Bastos, más trabajo duro. No hay otra solución. Sí, yo recuerdo hace unos años estuve en Pittsburgh, que era donde estaba concentrada la siderurgia de Estados Unidos. Hubo un momento en que en Pittsburgh se producía más acero que en Alemania y en Japón juntos. Y claro, bueno, toda esa industria se fue al garete después de la Segunda Guerra Mundial y me contaban allí que la gente iba a trabajar y con una camisa de muda porque se ponía negra y ahora vas a Pittsburgh y es increíble, puedes beber en el río Ohio, creo que... No hace falta ir tan lejos, vete a Bilbao en los 80 hoy, vete a Vilés en los 80 hoy, ¿no? O sea, es que al final el avance social pues reclama, oye, que el respeto por el medio ambiente ya no se cuestiona, es algo que es inherente a nuestra cultura, claro. Ya, afortunadamente. ¿Y qué hacemos con el cambio climático? Porque tú dices que tú no eres negacionista y lo dejas muy claro, pero consideras que las visiones apocalípticas son un relato político, no científico, y te manifiestas partidario de la adaptación, no de la mitigación. Yo no soy en absoluto negacionista del cambio climático, lo que soy es negacionista de las soluciones que nos venden para intentar arreglarlo. Lo que pasa, claro, la gente intenta meterte en el mismo saco del negacionismo, ¿no? Porque cuando criticas algo que ellos apoyan, pues automáticamente esto es estás conmigo contra mí. Parece que el mundo se ha convertido en blanco-negro, en cara cruz, y la polarización que nos asola es demencial, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir y tenemos que remar en estas aguas, ¿no?
El problema del cambio climático es serio porque a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo todos los países del mundo, en especial los ricos, que somos los que tenemos dinero para hacerlo, no estamos consiguiendo nada. Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero no paran de subir, año tras año están en su máximo histórico. En los últimos 30 años, solo 2 años bajaron, fue la crisis de 2007-2008 y cuando nos encerraron en casa ilegalmente con el COVID. Por tanto, para que al clima le vaya bien, a los seres humanos les tiene que ir mal. O estamos en una crisis o nos encierran en nuestras casas. Entonces ahí hay una dicotomía de difícil solución. Porque yo creo que estamos intentando implementar la receta incorrecta. Es decir, al final, los pobres del mundo se quieren desarrollar. Y por lo que decía antes de la curva de Kuznets, se van a desarrollar utilizando las tecnologías que son más baratas y más competitivas para hacerlo, que hoy, nos guste o no nos guste, son los combustibles fósiles todavía. Si no ponemos encima de la mesa soluciones tecnológicas que permitan a los pobres de este mundo desarrollarse de manera respetuosa con el medio ambiente, no lo vamos a conseguir. Y esa responsabilidad no es de ellos, esa responsabilidad es nuestra, porque los que hemos emitido todo el CO2 que hay en la atmósfera casi los últimos 200 años, hemos sido nosotros para desarrollarnos. Por tanto, no tenemos ninguna autoridad moral para decirles a los pobres de este mundo, ustedes no se pueden desarrollar. Eso es una nueva forma de colonialismo, que es el colonialismo climático, que es nauseabundo. Y es lo que estamos intentando hacer en los países ricos, ¿no? ¿Y qué es la mitigación? La mitigación es, mire usted, admitir que los planes que nuestros políticos están poniendo encima de la mesa no están funcionando, admitirlo más pronto que tarde y decidir que el cambio climático es un hecho, que va a suceder, que va a tener ciertos impactos y tenemos que prepararnos para ello. La mejor forma de prepararse para los impactos del cambio climático es ser rico, como todo en esta vida. Hoy hace Madrid 40 grados, 40. Pero aquí con nuestro aire acondicionado no lo notamos. Si estuviéramos en una aldea del Chad, pues estaríamos mucho peor en nuestra cabaña de lata, ¿no? Lo que hay que hacer es desarrollar al Chad y hacer que el Chad sea rico y hacer que la gente del Chad tenga casas confortables con aire acondicionado. Y eso no se hace coartando su libertad de desarrollo, ni diciéndole no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Eso se hace desarrollándoles y haciéndoles ricos. Y cuando el cambio climático llegue, que va a llegar porque todos los planes de nuestros políticos están fallando, cuando llegue, más nos vale tener una África rica que una África pobre. Porque las soluciones tecnológicas que permitirían desarrollarse a esos países sin recurrir a los combustibles fósiles no existen. No por el momento, si no las estarían implementando. Es decir, si desarrollarse con energías renovables fuera posible, desarrollar un país industrial 100% con energías renovables fuera posible a un coste competitivo, ya lo estarían haciendo. No habría que obligarles a nada. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es posible, es una realidad. ¿No? Es parte del relato que nos venden en Occidente, pero no es así. Pero va a haber partes de tierra que se vean inundadas por el deshielo o el aumento del nivel de Probablemente de los sí, mares. pero hay muchos millones de seres humanos en el planeta que hoy viven en zonas inundadas. Para empezar, toda Holanda. Con la tecnología adecuada de diques que se hicieron hace unos cuantos siglos, ¿no? Holanda le ha ganado todo el país al mar. Pretenden convencernos que en el año en el que estamos no tenemos tecnología para hacer lo mismo. Nueva Orleans está bajo el nivel del mar. El delta del Mekong, una buena parte, está bajo el nivel del mar y ahí viven millones de personas. ¿Alguien se cree que la gente que está en zonas inundables se va a sentar así 80 años mientras ve inundarse y no van a hacer absolutamente nada? Claro que van a hacer. Se van a adaptar al cambio climático o se van a ir a vivir a otro sitio. Claro, el ser humano siempre se adapta. Pero pongamos los ingredientes y las recetas para la mitigación. No miremos para otro lado porque nos va a pillar el toro. Es que decir, apostar todo a que vamos a conseguir frenar el calentamiento global, o sea, no lo vamos a conseguir, quitaoslo de la cabeza. Es absurdo lo que estamos haciendo, apostando todo solo a la mitigación y nada a la adaptación. Y las enfermedades que van a producirse, porque yo recuerdo que la leishmaniosis era una enfermedad que antes estaba confinada en el norte de África y poco a poco ha ido subiendo. Sí, las garrapatas en Asturias, que ahora están todo el año ya. Sí, antes sí. no, se morían en invierno, ¿no? Pues claro, el clima va a condicionar la evolución de nuestra vida de ahora en adelante, como lo ha condicionado toda la vida, ¿no? Volvemos a lo mismo. Nosotros no tenemos malaria, porque hemos desarrollado la tecnología para no tener malaria. La leishmaniosis es una realidad, pero hasta tenemos a los perros vacunados, ¿no? O llevan collares, ¿no? Es decir,
tenemos tecnología para adaptarnos a todas esas cosas. Nosotros no tendremos un problema, el problema lo tendrán los pobres del mundo y nosotros lo tendremos si no hacemos nada, porque van a venir todos aquí, claro, obviamente. Uno de los problemas del capitalismo es que el mercado resulta muy poco intuitivo. Ahí comentas en una anécdota que yo he visto atribuir a otras personas de que un burócrata o un funcionario. En tu libro creo que lo pones en boca de Yeltsin, que pregunta a Margaret Thatcher quién distribuye, quién se encarga de la distribución del pan en Londres, y dice nadie. Esta anécdota la he oído contar varias veces, pero es que es muy poco intuitiva la respuesta que le da Margaret Thatcher. Y es muy intuitivo pensar que encomendar a alguien la distribución de los bienes desde la época de Platón, ¿no? Son reyes filósofos o tecnócratas los que se encargan, pero el dirigismo no funciona. ¿Por qué no funciona el dirigismo? Bueno, no funciona por muchas razones, ¿no? La primera es que coarta, digamos, la capacidad de descubrimiento de oportunidades de los seres humanos. Cuando al ser humano se le deja interactuar libremente con otros seres humanos, enseguida descubre oportunidades de negocio, descubre con qué comerciar, con quién comerciar, qué cosas, ¿no? A qué precios. Cuando todo eso se intenta controlar desde un ente centralizado, puede ser un Estado, eso no funciona. Simplemente, y esto es la teoría de la imposibilidad del socialismo, ¿no? que ya postularon varias personas, entre ellas von Mises, que es que un burócrata no puede tener toda la información necesaria para coordinar una economía. Es absolutamente imposible. Si nosotros, por ejemplo, consideramos, esto lo escribía yo el otro día en un artículo, ¿no? Que era un ejemplo, yo creo que lo utiliza Thomas Sowell, ¿no? En su libro Economía Básica. Si yo hago yogures, mantequilla y quesos, las tres cosas usan leche, ¿vale? Si un burócrata en Moscú tiene que decidir cuánta leche, cuántos yogures, cuánta mantequilla y cuánto queso se hace, pues se va a equivocar, porque ¿cómo va a saber él cuántos yogures va a querer consumir la gente de Rusia, cuántos helados y cuánto queso? No lo puede saber. Él va a tomar una decisión, se va a producir según su voluntad y lo que va a pasar es que habrá escasez de helados y sobreproducción de quesos, con lo cual habrá quesos que se pierdan porque nadie los quiere y habrá colas en la calle, como las de Venezuela, de gente buscando helados, porque no hay, ¿no? Si tú dejas a la economía libre, el que productor de helados, cuando sube la demanda de helados, él estará dispuesto a pagar más dinero por la leche para producir helados, porque sabe que los va a vender. Pero la leche sube para todo, sube para el de los helados, sube para el de los yogures y sube para el del queso. Tanto como los precios van a subir, la gente va a dejar de consumir queso y de consumir yogures y va a consumir más helados. Cuando acabe el verano, la gente empezará a consumir más yogures y todo se regulará automáticamente. No hace falta que lo coordine nadie. ¿Cómo se regula? Con los precios. Los precios son los mecanismos que transmiten la información en una economía libre. En una economía soviética no había precios. Y por lo tanto, ese hilo de comunicación se rompe. Y cuando se rompe ese hilo de comunicación es imposible coordinar la economía. La economía se coordina sola a través de los precios y agentes libres en el mercado. Y hay otro aspecto en el que el capitalismo... Hay una frase, esta es de Trapillo, creo que refiriéndose a un montón de escritores falangistas, decía que ganaron la guerra pero perdieron la historia de la literatura, porque ya nadie habla de Sánchez Mazas, ni de Ridruejo, ni de toda esta gente. Con el capitalismo pasa lo mismo, o sea, ganó la Guerra Fría pero perdió la historia de la literatura y lo asociamos a los libros de Dickens, a las novelas de Zola, y como algo inmoral. Sin embargo, no es verdad que sea menos moral que el socialismo. No, al capitalismo le pasa un poco como a la energía nuclear, que se ha intentado hacer una defensa técnica y los argumentos técnicos no calan en la sociedad. Es decir, la defensa del capitalismo no es una defensa de eficiencia, que la puedes hacer. No es una deficiencia de asignación, no es una defensa de asignación eficiente de recursos, que la puedes hacer porque es verdad. Es una defensa moral. Es que el capitalismo es moral y el socialismo es inmoral. El socialismo es inmoral porque se basa en la coacción y se basa en coartar la libertad de las personas y se basa en decirle a la gente lo que puede producir, cuándo puede producir, cuánto puede producir y a qué precio lo tiene que vender.
y se basa en coartar la libertad de la gente. Por tanto, es profundamente inmoral. Y el capitalismo es profundamente moral, porque se basa en respetar los derechos naturales que ya escribió Locke en el siglo XVII de las personas. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. No hay capitalismo sin propiedad privada y sin libertad, y no hay socialismo sin liberticidio. Pero no se basa en la codicia. No se basa en la codicia, aunque, por supuesto, todos los agentes, todos, incluidos tú, yo y esos que dicen que son profundamente anticapitalistas, se mueven por el interés propio. Todo el mundo se mueve por el interés propio. Lo maravilloso de una economía libre es que el interés propio es el que hace coordinar la economía. ¿Por qué? Porque un empresario en una economía libre, por muy codicioso que sea, no puede obligarme a mí a comprar sus productos. Solo se los voy a comprar si ese empresario es capaz de producir algo mejor que los demás, a lo que yo le vea un valor añadido y decida darle mi dinero. Pero no me puede obligar. Por tanto, los grandes multimillonarios de este mundo no son multimillonarios porque se hayan hecho ricos a costa de otros, que es otra de las grandes falacias. En un sistema capitalista la tarta no está dada. La economía no es un juego de suma cero. La tarta va creciendo con el tiempo, conforme la economía progresa. Por tanto, cada vez hay más tarta que repartir. El hecho de que Bill Gates sea rico, el hecho de que Mark Zuckerberg sea rico o Tim Cook sean ricos, no se han hecho ricos a costa mía. Se han hecho ricos porque yo he decidido darles voluntariamente mi dinero porque han conseguido crear productos, bienes y servicios que satisfacen mis necesidades. Y eso solo se puede dar en un mercado libre, bajo la base del capitalismo. Hay un filósofo que me gusta mucho, André Comte Sponville, que dice que el capitalismo se basa en el egoísmo y por eso funciona mal. Ya me has respondido a la pregunta, pero hay otro filósofo que no me gusta nada, que es Peter Singer, que considera que el capitalismo fomenta el consumo excesivo y que eso es en sí inmoral. Y aquí en España de la Cortina tiene un libro diciendo que tenemos que consumir menos porque es indecente el nivel de consumo que tenemos. Yo estoy parcialmente de acuerdo en que estamos en una sociedad que consume demasiado en el sentido de que compramos demasiadas cosas que no nos hacen falta, pero es parte de la libertad, ¿vale? Es decir, yo puedo comprar lo que me dé la gana. La cuestión es, ¿deberíamos de alguna manera hacer un ejercicio de autocrítica y decir que muchas de esas cosas que estás comprando no las necesitas? Probablemente, y probablemente yo estaría de acuerdo, pero no es el quid de la cuestión el que estamos discutiendo aquí, ¿no? La cuestión es que es la falacia de que el capitalismo se basa en el consumismo, y no es verdad. El capitalismo se basa en la inversión en capital. Por eso se llama capitalismo, porque se basa en la inversión en capital. Y la inversión en capital se basa en el ahorro. Si no hay ahorro previo, no podemos invertir en capital. Tanto el capitalismo no se basa en el consumismo, se basa en el ahorro. Y volviendo otra vez a los argumentos de la revolución industrial que acabábamos antes, la revolución industrial nunca hubiera podido tener lugar si no hubiera habido un ahorro previo, si no hubiera habido instituciones como la banca que permitían a la gente ahorrar, si no hubiera habido instituciones como las sociedades anónimas y la bolsa que hubieran permitido emprender empresas con el capital de varios socios, de varias personas, y sobre todo si no se hubiera permitido emprender empresas con capital que no era tuyo, que era de otro que lo había ahorrado previamente. Sin ahorro no hay capital, sin capital no hay inversión y sin inversión no hay progreso. Sí, cuentas en el libro un ejemplo muy bonito de Robinson Crusoe, como al principio invierte muchísimo tiempo en alimentarse de bayas y no tiene tiempo para otra cosa hasta que decide prescindir de un poco para elaborar una herramienta y eso es el principio del capital, ¿no? Claro, el círculo es ahorro, inversión en capital, aumento de la productividad que genera beneficios, con lo cual especialización del trabajo, más comercio, más ahorro, más inversión en capital y se genera el círculo virtuoso del capitalismo que nace en la revolución industrial. Y a la luz de este credo liberal tan bien estructurado, ¿qué puntuación le darías a nuestro gobierno? Bueno, a nuestro gobierno le doy una puntuación pues bajita, pero no es exclusiva de nuestro gobierno, es fundamentalmente de todos los gobiernos de Occidente que están en su propia decadencia por creerse sus propios cuentos, ¿no? Al final, el problema que tenemos es que atacamos desde nuestro bienestar
los pilares que generan ese bienestar, pensando que cuando dinamitemos esos pilares del bienestar no va a pasar nada y que todo va a seguir igual y que tú seguirás con tu aire acondicionado sentado en tu sofá tuiteando soflamas anticapitalistas desde tu iPhone 15. Pero eso no va a pasar. Cuando derribemos los pilares de la libertad y los pilares del capitalismo y del libre mercado, nos convertiremos en Venezuela y no habrá iPhones 15 y no habrá sofás y no habrá aires acondicionados. Sí, eso hay una película que es una película que exalta valores que comparto completamente, que se llama El bus de la vida, no sé si la has visto. No. Y entonces es una, pues eso, elogio de aldea y menosprecio de corte, ¿no? Y ahí hay unos personajes que quieren vivir de forma digamos, autosubsistencia, cultivando sus propios, pero al mismo tiempo tienen un autobús y reciben tratamiento contra el cáncer y les hacen tomografías axiales computerizadas y entonces pues sí, es lo que tú dices, o sea, no puedes tener las dos cosas, ¿no? No hay tomografías en una economía de subsistencia. Exacto. Pues con ese mensaje vamos a dejar aquí nuestra conversación. Muchas gracias, Manuel. A todos los que nos escuchan les recomiendo que lean el libro de En busca de la libertad, porque verdaderamente es muy didáctico y da respuesta a una pregunta que todos nos hacemos, y es de dónde ha salido toda la riqueza que nos rodea. Muchas gracias. Gracias, Miguel.